El tema de hoy lo voy a dejar para más ahorita. Ahorita yo le voy a decir cuál es el tema. Pero leemos Salmo 119, 105, está en el medio de la Biblia. Y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el día 10 de septiembre, si no me equivoco, no me acuerdo si fue el 10 o el 13, se cumplieron 5 años de que Irma pasó por aquí. Los que nos quedamos aquí, no sé cuántos se quedaron y cuántos no, pero los que nos quedamos aquí, pudimos experimentar, y yo llevaba en ese tiempo 25 años aquí en Naples, pude experimentar lo que es ver a Naples en oscuridad, en completa oscuridad. Cuando pasa siempre estos sistemas atmosféricos, siempre causan daños y estuvimos en plena oscuridad. La palabra que leí dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sabemos que la lámpara y la lumbrera lo que produce es luz. Y la luz es según el diccionario de la lengua española, dice que es una radiación que es emitida por un cuerpo donde incide a la retina, o sea, nuestros ojos, provocando la sensación de visión. Cuando leí eso, dice, sí, eso es cierto, porque ¿qué pasa? Cuando estamos en oscuras, por más que nosotros abramos los ojos, no vemos nada, ¿verdad? Está todo en oscuridad. Por eso la luz es claridad que irradian los cuerpos en combustión, ignición o incandescencia. Eso es otra definición. O sea, si usted prende fuego, hay luz. Hay emite una radiación que es luz. En el tiempo de hoy, tenemos luz eléctrica. Necesitamos luz eléctrica. En el tiempo de antes se usaban lámparas, quinqués, antorchas. Algo bien importante de la luz es que sin luz no hay vida. Si usted siembra una semillita y no le da la luz del sol, esa semillita no va a germinar. Hablando de la luz, Génesis 1, del 1 al 5, habla de que cómo Dios hizo o formó la luz o proporcionó la luz, ¿no? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y miren lo que dice el 4. Y vio Dios que la luz era buena. O sea, Dios vio que la luz era buena. Él la creó porque era buena. Más adelante habla de las lumbreras, pero yo quiero traerle sobre la luz, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué dice las Escrituras acerca de la palabra de Dios? En 2 de Timoteo 3, del 16 al 17 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y dice más, y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y hablando de la luz,
vamos a buscar qué es una lámpara. Yo busqué en el diccionario de la lengua española, dice, la lámpara es un utensilio que proporciona luz artificialmente. Por lo general hay lámparas de petróleo, hay lámparas eléctricas. También tenía otra definición que dice utensilio o aparato que colgado o sostenido sobre un pie sirve de soporte a una o varias luces artificiales. Eso es una lámpara. Y volviendo a cuando estábamos en oscuridad, para poder caminar, necesitábamos una lámpara, ¿no? Una lámpara que por lo menos yo pudiera ver por dónde voy a caminar. Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra te guía. Así es. Porque con la lámpara vas viendo dónde puedes caminar. ¿No? Una lámpara. La lumbrera, diferente. La lumbrera, según el diccionario de la lengua española, dice que es un cuerpo luminoso. Un cuerpo que despide luz. Para yo hacerle la diferencia entre una lámpara, que es la que me guía el camino cuando hay oscuridad, yo encontré y cuando yo lo prendo, wow, ¿verdad? Para hacerle la comparación entre lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, la palabra de Dios no solo nos guía en nuestro caminar, en lo que pisamos, sino que alumbra para que veamos mejor el camino por donde vamos a caminar. Les hablé de Génesis, ¿verdad? Les voy a hablar de la lumbrera que está en nosotros y que es la lumbrera mayor, ¿no? Juan, si me quieren acompañar, Juan 1, del 1 al 5 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Quién es nuestra luz? Cristo. Amén. Él es la luz. Así es. Es más, cuando Juan el Bautista vino, dice en Juan 1 del 6 al 9, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio ¿de qué? De la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él no era la luz, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Cuál luz? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. Juan preparó el camino para que el Señor empezara su ministerio. Él dio la entrada de la luz verdadera. Seguimos. Sabemos que la luz es Cristo. Y vuelvo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, de principio a fin, te lleva a Cristo. Aunque en el Viejo Testamento no está el nombre de Cristo, pero todo tipifica a Cristo. Si vemos a Moisés, tipo de Cristo. Cada uno de los profetas, si los vemos y los estudiamos, tipifican a Cristo, te llevan a Cristo, que es la luz verdadera. Ok. ¿Qué dijo Jesús
Ahora vamos a ver qué dijo Jesús. Dice que Jesús dijo en Juan 8:12, dijo, yo soy la luz del mundo y el mundo que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él mismo dio testimonio de que Él era la luz. Y vemos que en Apocalipsis nos habla de que cuando lleguemos a la ciudad, ¿cuál va a ser la luz? Dice en Apocalipsis 21:23, dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. ¿Y qué es la lumbrera? Lo que alumbra todo. ¿Ok? Ahora le voy a decir el tema. El tema de hoy es lámpara o lumbrera. ¿Por qué lámpara o lumbrera? Dios me llevó allí. El otro día hablábamos con un hermano y él nos decía que teníamos que predicar el evangelio, que tenemos que ir a hablar. Y eso es cierto. Tenemos que volver, y Kelly nos decía el jueves, tenemos que volver al primer amor. Porque cuando nosotros estábamos en nuestro primer amor, muchos de nosotros, como yo fui criada en el evangelio, pero yo me aparté. Cuando regresas en el primer amor. Y en donde quiera que vas, quieres hablar de la palabra. Conforme pasan los años y vamos creciendo, como que ya perdemos ese primer amor. Y Kelly nos habló de la iglesia de Éfeso, que Dios le amonestó y le dijo, tengo algo en contra de ti, y es que has perdido el primer amor. Yo no estoy diciendo que hemos perdido el primer amor. Yo lo que estoy diciendo es, ¿quieres ser lámpara o lumbrera? Acordémonos que les dije, la lámpara alumbra los pies. Y la Biblia es lámpara. No es malo ser lámpara. No es malo alumbrar. Buscar de Dios, llenarme de la palabra. Pero ¿me quiero quedar ahí o quiero ser lumbrera? Quiero que la gente vea a través de mí la verdadera luz, que es Cristo. Porque cuando nosotros hablamos y llevamos a la gente a Cristo, Él se encarga de lo demás. El Espíritu Santo se va a encargar de hacer lo demás. Vamos a ver cuál fue el mandato de Jesús. La gran comisión, como la conocemos, Marcos 16, del 15 al 18. ¿Qué fue lo que mandó Jesús? La palabra dice, Marcos 16, del 15 al 18, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amen. O sea, nos dio un mandato y nos dijo, vayan y prediquen mi palabra a todo el mundo. No solamente a los de casa, que a veces se nos hace muy difícil. La Biblia mismo dice que a veces no somos predicadores en nuestra propia casa. Pero yo les digo algo. Hay veces que no podemos predicar la palabra. Y nosotros pensamos que predicar la palabra es sentarte y agarrar la Biblia y hablar de la palabra. Tu testimonio tiene mucho que ver. En mi caso, ustedes conocen mi testimonio y saben que mi esposo no le servía al Señor. Y él, cuando yo empecé a ir a la iglesia, él no me lo prohibió, pero me dio una advertencia y me dijo, aquí no me traes nadie de la iglesia y aquí no vienes a hablar religión, porque él lo entendía así. La Biblia que me dice que yo tengo que ser sujeta, que lo único que yo tuve que hacer, dar testimonio. Siempre me sujeté a mi marido y yo le he dado aquí testimonios de las veces que cuando yo, le voy a dar uno ahora, cuando yo quería estudiar en el instituto,
Ya yo iba a la iglesia 3 días a la semana. Iba al instituto, iba a estar yendo a la iglesia 5 días a la semana. Y yo no encontraba cómo ir y decirle a él que yo quería. Yo tenía ese anhelo de ir. Yo quería estudiar en el instituto. Y lloré. Y voy y le digo, papi, yo quiero estudiar en el instituto. Y eso es los lunes y los miércoles de 7:30 a 9. Él se me quedó mirando. Me acuerdo que estaba atrapado en una escalera. A lo mejor Dios usó el tiempo. Y estaba haciendo algo y me volteé a ver y me dice, haz lo que te dé la gana. Él me dijo, haz lo que te dé la gana. Eso fue como 2 o 3 días antes de que yo tenía que dar. Y yo me fui en oración. Y eso me venía ahí, haz lo que te dé la gana, haz lo que te dé la gana, haz lo que te dé la gana. Y yo con eso, pero yo con un temor, y haz lo que te dé la gana, me voy en oración. Y Dios me dice, te dio permiso, te dijo que hicieras lo que te diera la gana. Ok, ¿qué es lo que te da la gana a ti? Ir a estudiar. Entonces, ¿verdad fue? Yo agarré, me preparé, cuando voy, y él me dice, ¿para dónde vas? Para el instituto. Y me dice, ¿y quién te dio permiso? Le dije, tú dijiste que hiciera lo que a mí me diera la gana. A mí me dio la gana de ir al instituto. Cuando tú te sometes a Dios y haces lo que dice la palabra, Dios te respalda. Así es. Amén. Él no pudo decir, no pudo enojarse, nada. Y fue el que me acompañó cuando me gradué. Amén. Fue el único que fue conmigo y mis hijos y fue a mi graduación. Él estuvo allí. ¿Qué pasa? El testimonio es una manera de predicar. Amén. Y a veces en nuestras familias no podemos ir y sentarnos y predicar el evangelio porque ellos piensan que le estamos llevando religión. Y aunque nosotros no predicamos religión, predicamos a Cristo, no lo van a entender así. Entonces hay que buscar otras maneras. ¿Y cómo? El testimonio. Así es. Amén. Les doy este consejo porque fue el que me resultó a mí. Hoy lo ven aquí, asistiendo a la iglesia. Amén. No fue fácil, pero también cuando el pastor dijo que vamos a hacer células de oración, yo le pregunté porque él me había dicho no quiero a nadie en casa de la iglesia. Y él me dijo que sí. Y me dijo, lo vas a hacer los lunes, porque el lunes él cerraba. ¿Qué pasa? Empezaron las células y no empezó a cerrar los lunes. Él estaba en las células. Y de allí Dios lo tocó. Como les digo, sean fieles. Seamos lumbreras. No es que ser lámpara sea malo, pero ¿por qué nos vamos a quedar estancados siendo lámparas cuando podemos ser lumbreras? Voy más. Algo más que el Señor Jesús nos dijo. Se encuentra en Mateo 5, del 14 al 16. Perdón, vuelvo a Marcos, que quería traerle algo de allí. Cuando Dios nos dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿qué más sigue? Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El 17 es bien importante. No nos olvidemos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quién dijo eso? Jesús. Entonces, ¿por qué no creerle a Jesús? ¿Por qué tener ese miedo de hablar? ¿Por qué tener ese miedo de cuando alguien está enfermo poner tú las manos sobre él para que haga la obra? Acuérdate, no eres tú, es Él que vive en ti. Entonces tenemos que creerle a Él. Él nos dio un mandato. No solamente nos dijo, vayan y prediquen, sino que también dijo, estas señales los van a seguir. O sea, ustedes hacen mi voluntad, ustedes hacen lo que dice mi palabra y van a ser seguidos por estas señales. Él lo dijo. Entonces, ¿por qué temer? Tenemos que reprender el miedo y pararnos en la brecha y confiar en Él. Confiemos siempre que es Él, no soy yo, no es usted, es Él a través de ti. Porque en ti vive el Espíritu Santo.
Mateo 5, del 14 al 16. Miren lo que nos dice Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué nos quiere decir? Nosotros somos luz y estamos asentadas en el monte, la roca que es Cristo Jesús. Cuando está una ciudad, nosotros que aquí en la Florida no hay montañas, pero sabemos que Puerto Rico, Bolivia, Venezuela tienen montañas. Y cuando uno va así en Puerto Rico, cuando yo voy por Sabana Grande y subo la cuestita así, allá arriba en el monte hay un par de casas y cuando es de noche está alumbrado. Eso es lo que uno ve. ¿Por qué? Son luces y están sobre la montaña. Maricao está sobre la montaña. Entonces se ve. Nosotros estamos sobre el monte, que es Cristo. Somos luz. Y dice que no se puede esconder. ¿Por qué? Porque estamos sobre. No escondamos lo que tenemos. Hablemos. Y dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Cuando uno, para ver, uno no agarra la luz y la pone abajo y la esconde, no, ¿verdad? Se pone sobre una mesa, sobre algo alto para que alumbre, ¿verdad? Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Lo que dice lo siguiente es lo que le estoy queriendo llevar a ustedes. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y una vez que vean esas buenas obras, y una vez vean nuestro testimonio, y una vez vean a Cristo en nosotros, ¿qué van a hacer? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es nuestro mandato, ese es nuestro, lo que Jesús nos quiere que hagamos, ¿no? Vayamos y seamos luz, lumbreras. ¿Para qué? Para que los que vean nuestra luz glorifiquen al Padre que está en los cielos. Miren lo que dice Pablo. Ahora nos vamos a ir a las exhortaciones que Pablo nos dio. Dice Pablo en Efesios 5:8. Está hablando a la iglesia de Éfeso, pero nos está hablando a nosotros también. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Cuando no habíamos recibido a Cristo, andábamos en oscuridad, en tinieblas. Pero ahora sois luz en el Señor. Venimos a Cristo y ahora somos luz. ¿Y qué nos dice Pablo? Andad como hijos de luz. Mi pastor siempre me decía, no olvides quién tú eres. Cuando yo venía con algún problema de él y le decía, está pasando esto y esto y esto, y él me decía, sí, ¿qué vas a hacer? Pastor, yo quiero esto y esto. Siempre me decía, no olvides quién tú eres. Cuando hay problemas y situaciones, nunca olvidemos que somos luz. Y usted va a ver que aunque el problema sea más grande, sea como sea el problema, usted lo pone en las manos de Dios y usted llega y se aclara todo. Y Dios te da la sabiduría para bregar con la situación. ¿Por qué? Porque eres luz. No olvidemos que somos luz. Otra exhortación que nos da Pablo, si seguimos más abajo en Efesios 5, del 13 al 14, y voy a seguir hasta el 20, pero lo voy a llevar por pasos. Del 13 al 14 dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Si usted llega a un lugar y está oscuro, nosotras las mujeres nos da un miedo terrible emprender la luz. ¿Por qué?
Porque cuando uno prende la luz, ve todo lo que hay allí. Y por lo general, no sé ustedes, pero yo no me gustan las sabandijas. Y si llego a un lugar y está oscuro, cuando yo iba a México, que me tocaba el cuartito de atrás que tiene mi suegra, me daba un miedo ya entrar a ese cuartito porque yo no sabía qué me iba a encontrar allí. Y cuando prendía la luz, lo primero que Nilka hacía era buscar a ver qué sabandija encontraba. Los que me conocen saben que no me gustan los lagartijos. Y ellos como que me siguen. Entonces, ¿qué dice allí? Que la luz lo muestra todo. Cada vez que yo prendía eso, yo decía, wow, esto. Si hay cualquier cosita aquí, lo vemos porque esta luz lo muestra todo. Entonces, nosotros como luz mostramos todo. Tenemos que mostrar. No debemos escondernos. La luz no se debe esconder, se debe mostrar. Entonces, hablemos. No olvidemos que vamos a hablar de Cristo, vamos a llevarlos a Cristo. Miren lo que exhorta Pedro, dice, Pablo, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, y esto me llegó, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces vamos a despertar del sueño que tengamos. Vamos a levantarnos, dice ahí, de los muertos. ¿Por qué? Porque como no estamos encerrados en casa, cuando no salimos, y esto me lleva a darle otro testimonio mío, en la pandemia todo el mundo estuvo en su casa, ¿verdad? Yo iba a trabajar pero bien poco tiempo, pero di positiva en enero y la jefa me dijo, y aunque no tenía muchos síntomas, me dijo, no, quédate en tu casa. Yo me quedé en mi casa y qué feliz era yo trabajando de mi casa. Me levantaba en la mañana, llevaba a Yair, trabajaba todo el día, iba y lo buscaba a la escuela, llegaba y volvía y seguía trabajando. A las 5 cuando terminaba de trabajar, yo estaba en mi casa, yo hacía la comida, llegaba mi marido y ya la comida estaba hecha, estaba todo. Qué feliz me sentía yo. Y yo le decía, Señor, esto es lo que yo quiero. Y yo le comenté a Kelly, le digo, Kelly, quiero que me ayudes a orar porque yo quiero un trabajo que sea de mi casa. Y Kelly me dijo, amén, vamos a orar por eso. Estoy orando yo por eso. Y un sábado en la mañana me levanto y estoy en la presencia del Señor y puse eso otra vez. Señor, acuérdate que yo quiero un trabajo que sea de la casa. Y el Espíritu Santo habló y me dijo, y si tú estás aquí en tu casa, ¿a quién le vas a hablar mi palabra? Me paré y dije, Señor, perdóname, porque yo siempre quiero hacer tu voluntad. Esta no es tu voluntad. Yo quiero esto, pero tú no. Le dije a Kelly, para la oración, no ores por eso, porque eso no es lo que quiere el Señor. El Señor no me quiere en casa trabajando. El Señor quiere que yo trabaje donde yo estoy ahora. ¿Por qué? Para que sea lumbrera. Y cuando yo estudiaba la clase, estudiaba el mensaje, decía yo, papá, gracias. Gracias porque no me diste un capricho, porque era un capricho mío. Era mi comodidad, pero no era lo que... Y el Señor, en tanto que yo le asistí, y Él con su amor dulce, me lo dijo tan dulcemente. ¿A quién le vas a ministrar aquí en tu casa? Desistí. Porque aquí tenemos muchas comodidades. Los que vienen de otros países saben que es muy difícil en otros países. Yo vengo de Puerto Rico allá. Lo malo que hay allá es que se va la luz y el agua, pero de ahí para allá tenemos comodidades. Pero me ha tocado ir a México, y aunque México ha mejorado bastante, llegué a ir cuando habían casas de tierra. Entonces, nosotros aquí la tenemos muy fácil. Y todavía yo decía, y la tengo tan fácil, y todavía quiero más comodidad.
Y a veces vienen pruebas y vienen situaciones para enseñarnos a nosotros de que despierten. La venida del Señor está a la vuelta de la esquina. Así es. Están pasando estos fenómenos atmosféricos. Este huracán, que supuestamente va a ser major. El huracán Fiona, que supuestamente llegaba a Puerto Rico como una tormenta tropical, en cuestión de horas cambió y entró, y creen que entró como categoría 2 o más. Mi familia me dice que fue peor que María, porque esta vez ellos estuvieron en el ojo del huracán. La naturaleza gime. Ese calentamiento global no es nada más que la naturaleza, como dice la palabra, gimiendo que venga Jesús, porque ya no aguanta el pecado. Entonces es nuestro deber como iglesia ser lumbreras y hablar. Y dice más, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y después Pablo exhorta, dice, del 15 al 20, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Si queríamos saber cómo andan las lumbreras, vamos a ver aquí, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Ya estamos a la vuelta de la esquina, que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, sucede el rapto. Y allí, nosotros que somos iglesia nos vamos, pero los que se quedan van a sufrir. Entonces, hay que predicarle y traerlos a Cristo, porque lo que viene no es fácil. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Nos dio en la gran comisión ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero, ¿qué nos dice Juan 3:16? Todo el mundo se sabe ese texto de memoria, ¿verdad? El 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pero qué dice el 17? Que a veces pasamos por alto ese. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la voluntad de Jesús. Esa es la voluntad del Señor. Esa es la voluntad del Padre. Que todos sean salvos por él. ¿Qué nos sigue diciendo Pablo? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El pastor nos ha venido enseñando sobre qué le añadimos a la fe. ¿Para qué? Eso nos hace crecer. Y bien claro lo dice, no vamos a fallar. Si estamos en eso, si añadimos a la fe virtud, al virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, por ahí sigue paciencia, vamos a mantenernos firmes y podemos ser lumbreras. Dice, no embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea, siempre en viva adoración, adorando todo el tiempo, alabando al Señor todo el tiempo. Si nosotros nos mantenemos en viva adoración todo el tiempo, estamos en comunión con Él. Y es difícil que erremos. No es que no vamos a errar, estamos en la carne. Y este es nuestro peor enemigo. Pero, estando en viva adoración con Él, cometemos menos errores. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradeciendo por todo. Dice, dando siempre gracias. ¿Por qué? No por lo bueno. Dice por todo, sea bueno,
sea malo. Aprendamos que a veces las cosas malas que pasamos o que Dios permite nos traen una enseñanza. Y siempre, como dice el dicho, hay luz al final del túnel. Sabemos que todo obra para bien y al final vamos a tener nuestra recompensa. Y voy a concluir con esta parte. Y es la oración que hizo Jesús por nosotros. Porque fue por sus discípulos, pero fue por nosotros. Y quiero que todos me acompañen allí. Vamos a desglosar un poquito esa oración. En Juan 17, del 14 al 26. No olvidemos, lámpara o lumbrera. Y es como pregunta o como afirmación. Usted es el que decide qué quiere ser, lámpara o lumbrera. Señor, aleluya. Juan 17 del 14 al 26. La oración está del 1 al 26, pero yo le voy a hablar del 14 al 26, que es la oración que hizo Jesús antes de partir. Y esta oración me impactó porque a veces la leemos y no escudriñamos lo que Él quiso decir, o no escudriñamos la palabra. Siéntese a escudriñar un poco la palabra y a preguntarle. Porque así como Él está intercediendo por nosotros, Él antes de irse intercedió por los discípulos y por nosotros. Porque dice, el 17 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Sabemos que nosotros no somos de aquí. No somos del mundo. Y Él nos dio la palabra. Ahora nosotros, en este tiempo, en aquel tiempo, ellos no tenían la revelación completa como la tenemos nosotros ahora. Porque nosotros tenemos la revelación completa. La mente de Cristo está aquí. Y Él allí lo dijo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y dice, santifícalos en tu verdad. ¿Dónde está la verdad del Padre? Aquí. Aquí es, escudriñando esto, vamos a santificarnos cada día más. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Vuelve a decirnos el Señor, a eso nos envió, al mundo, a predicar su palabra. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Dios ya oró, Dios ya fue ante el Padre y le dijo, papá, ellos van a ir a predicar a predicar la palabra al mundo. Te pido que los guardes del mal, pero también a los que ellos prediquen, te pido que los guardes. O sea, Él va a hacer la obra. Acuérdense que cuando Él se fue, nos dejó un consolador. Nos dejó al Espíritu Santo que mora en nosotros y que es nuestra guía. Además de la palabra, el Espíritu Santo está. Porque cuando no tenemos la palabra allí físicamente, Él nos las trae a memoria. Y Él nos dice, esa voz que nosotros escuchamos, por ahí le dicen un angelito y un diablito. Esa voz que nosotros escuchamos diciéndole, no hagas esto, no hagas aquello, póngale atención. Ese es el Espíritu Santo diciéndote qué debes de hacer, qué no, dónde ir, dónde no ir. Sigue diciendo,
para que todos sean uno. O sea, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Somos uno en Cristo Jesús. No olvidemos eso, que somos uno en Cristo Jesús. Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos testimonios de Cristo, ellos saben que Dios lo envió a Él para salvarlos. Esa es nuestra prédica, esa es nuestra... cuando hablamos, eso es lo que nosotros, el tema, la palabra que debemos de llevar es: Cristo es tu Salvador. Por medio de Él llegas al Padre. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. No olvidemos eso. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Vuelve y lo repite el Señor. A través de ellos me van a conocer a mí, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús oró por nosotros y al Padre para que ya nos preparara para ir a predicar. Entonces está en nosotros ser lámparas que alumbremos nada más. Y no es malo ser lámpara, porque la lámpara alumbra el camino. Y mientras yo esté en la palabra, voy alumbrando mi camino para no tropezar, ¿verdad? Ahora, yo quiero quedarme siendo lámpara y alumbrar mi camino para no tropezar, para no caer. O quiero ser lumbrera y llevar el nombre de Cristo a las naciones. Y cuando digo a las naciones, no es que me voy a ir de misionera. Las naciones están aquí, especialmente aquí en Naples, donde tenemos gente de todas las naciones que no conocen a Cristo. Está en ti y en mí poder llevar a ellos la palabra, poder llevarlos a Cristo. Los dejo con esto. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Padre, gracias te doy por esta palabra que tú nos has traído en esta mañana, Padre. Gracias, Cristo. Gracias porque tu palabra es vida. Gracias por eso, exhortarnos a buscar más de ti y a ser lumbreras, Padre. Yo te pido, papá, que cada uno de nosotros pongamos ese sentir en nuestro corazón de ser lumbreras, de no quedarnos como lámparas, sino lumbreras para llevar a Cristo al mundo, Padre. Sé tú con nosotros dirigiéndonos, Padre, en todo momento. Gracias te doy en el nombre de Jesús, a quien damos toda gloria y toda honra. Amén y amén. Aleluya.